En la presentación anterior hicimos la deducción de la ley del coseno mediante la utilización de vectores. En esta oportunidad vamos a hacer la deducción de la ley del seno también usando vectores. Comencemos. Vamos a volver al triángulo ADC. En ese triángulo podemos observar lo siguiente. Triángulo ADC. Podemos observar que el lado CD es igual a AC por el seno del ángulo alfa. Fíjense que AC es la hipotenusa de este triángulo, del triángulo ADC, pero también es la magnitud del vector B. Por lo tanto, CD, el lado CD, va a ser igual a la magnitud del vector B por el seno del ángulo alfa. Llamaremos a esta ecuación 7 siguiendo la numeración de la presentación anterior. Ahora, del triángulo BDC tenemos ese triángulo BDC, lo vamos a sombrear de anaranjado. Aquí tenemos que el mismo lado CD, esta vez va a ser igual a BC por el seno del ángulo θ. Podemos observar acá que ese lado BC es la hipotenusa del triángulo BDC, pero también es la magnitud del vector B2. Por lo tanto, CD va a ser igual a B2 por el seno del ángulo θ, y esa ecuación la llamaremos 8. Podemos observar de la ecuación 7 y 8 que CD tiene que ser obviamente igual a CD, es decir, que B por el seno del ángulo alfa va a ser igual a B2 por el seno del ángulo θ. Despejando tenemos entonces que la magnitud del vector B entre el seno del ángulo θ va a ser igual a la magnitud del vector B2 entre el seno del ángulo alfa. Esa ecuación la vamos a llamar 9. Ok, volviendo a la figura inicial, vamos ahora a ver el triángulo BEC, que vamos a sombrear de verde, como lo vemos acá. En este caso vamos a ver el lado EB. El lado EB de ese triángulo va a ser igual a BC por el seno del ángulo beta. Fíjense que BC es la hipotenusa del triángulo EBC, pero también es la magnitud del vector B2. Por lo tanto, el lado EB va a ser igual a la magnitud del vector B2 por el seno del ángulo beta, y esa ecuación la llamaremos 10. Vamos a ver el otro triángulo, es decir, el triángulo ABE, que vamos a sombrear ahora de morado. Siguiendo con el mismo lado EB, podemos ver que es igual a AB por el seno del ángulo alfa. Fíjense acá que AB es la hipotenusa del triángulo, pero también es la magnitud del vector B1. Por lo tanto, EB va a ser igual a la magnitud del vector B1 por el seno del ángulo alfa, y esa ecuación la llamaremos 11. De la ecuación 10 y 11 tenemos que EB obviamente tiene que ser igual a EB. Entonces, B2 por el seno del ángulo beta va a ser igual a B1 por el seno del ángulo alfa. Despejando tenemos que B2 entre el seno del ángulo alfa va a ser igual a B1 entre el seno del ángulo beta, y esa ecuación la llamaremos 12. Ahora, de esas ecuaciones 9 y 12, las ecuaciones 9 y 12, podemos observar que la magnitud del vector B entre el seno del ángulo θ va a ser igual a B2, ¿verdad?, entre el seno del ángulo alfa, pero B2 entre el seno del ángulo alfa es igual a la magnitud del vector B1 entre el seno del ángulo beta. Por lo tanto, estas ecuaciones son iguales, 9 y 12 son iguales. Entonces nos queda que la magnitud del vector B entre el seno del ángulo θ va a ser igual a
la magnitud del vector B1 entre el seno del ángulo beta igual a B2 entre el seno del ángulo alfa. Y esa ecuación la llamaremos 13. Pero ahora debemos observar lo siguiente. Fíjense que en el triángulo ABC, vemos que el ángulo θ es exterior al triángulo ABC. Lo podemos observar acá, es exterior. Pero también es suplementario al ángulo gamma. Es decir, que θ va a ser igual a 180 menos gamma. Por lo tanto, si despejamos θ por 180 menos gamma, podemos entonces aplicar la propiedad trigonométrica, donde el seno de 180 menos gamma va a ser igual a seno de 180 por el coseno de gamma, menos seno de gamma por el coseno de 180 grados. Sabemos que el seno de 180 grados es igual a 0. Por lo tanto, todo este término será 0. Y que el coseno de 180 grados, es igual a menos 1. Este menos con este menos me va a dar más. Por lo tanto, me va a quedar que el seno del ángulo θ va a ser igual al seno del ángulo gamma. Sustituyendo en la ecuación 13 nos queda, sustituimos acá entonces, nos queda que la magnitud del vector B entre el seno del ángulo gamma va a ser igual a la magnitud del vector B1 entre el seno del ángulo beta igual a la magnitud del vector B2 por el seno del ángulo alfa. Esa ecuación la llamaremos 14. Esta ecuación 14 es la ley del seno para el triángulo ABC. Y esta es la ecuación que nosotros observamos en la literatura y en los formularios. De esta manera, entonces, hemos deducido, utilizando la teoría de vectores, hemos deducido la ley del seno y la ley del coseno.